Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar, un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Cansado, botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Clava la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, se lucida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Muy buenas tardes, ciudadanos, bienvenidos a un programa más de Eje Sindical Ciudadano. Queremos saludar a quienes están conectados a esta hora a través de Facebook Live con nuestra sintonía y decirle que estamos muy contentos con lo que hemos hecho hasta ahora junto a ustedes, construyendo desde la reflexión y desde la acción para crear, co-construir, co-crear una nueva constitución para este país soñado. Hoy día tenemos un importante tema que hemos puesto en la palestra con dos invitados que van a aportar desde su experiencia, desde su conocimiento y, por supuesto, también desde las ideas, desde la reflexión y desde los sueños. ¿Por qué no? Queremos una patria distinta a la que estamos viviendo hoy día y queremos legar justamente esos derechos para quienes son parte de nuestras nuevas generaciones y que nos han dado una nueva lección, una vez más,
a quienes ya hemos pasado cierta edad. El primer invitado es don Daniel Stingo, a quien le doy la bienvenida y le agradezco. Daniel, estás con el micrófono cortado. Ahí sí, ahí perfecto. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por la invitación, Jaime. Feliz que me hayan invitado a hablar un poco de derecho laboral, así que contento. Y bueno, desde la praxis, desde la expertise, desde el terreno mismo, desde la calle o desde la mina, diríamos, ¿no es cierto? A don Carlos Ollarse, oriundo de Iquique, ¿o no? De Antofagasta, perdón, de Antofagasta. Hola, buenas tardes, Daniel, Jaime. En realidad yo soy endémico oriundo de Chillán, pero andamos trabajando ahora, vivimos en Antofagasta desde fines del 2012. Oiga, entonces la historia de las salicheras se repite una vez más, ¿no es cierto? Que los sureños se fueron a trabajar al norte. Claro. Sí, es una historia repetida esta, no soy el primero ni el último que la va a hacer. No creo. Sí. Bueno, hoy día vamos a poner un pie forzado, no, ustedes son excesivamente irreverentes, así que lo pueden romper cuando quieran, podemos jugar con los conceptos, ¿no es cierto? Además son constructos culturales nomás que pasan de moda cada cierto tiempo. Derechos, conflictos y huelgas es lo que nos une hoy día en relación, ¿no es cierto?, al mundo laboral. Y, por cierto, en ese sentido, yo creo que es bueno irse un poco a lo que define, a lo que se define, ¿no es cierto? Vamos a acudir, ¿no es cierto? El derecho a huelga está consignado, ¿no es cierto?, como un derecho con el que cuentan los trabajadores para movilizarse ante su sindicato o a través de su sindicato, ¿no es cierto? Y que está de alguna manera consagrado en la Constitución, pero no todos los trabajadores del país, ahí lo vamos a descubrir, y que viene acompañado de la libertad de trabajo y la protección de los trabajadores, sus derechos y sus deberes, que también están estipulados en esta Carta Fundamental, ¿ya? A nivel legal, a través del Código del Trabajo, ¿no es cierto?, define la huelga como un derecho que tienen trabajadoras y trabajadores involucrados en proceso de negociación colectiva reglada para suspender las actividades que se encuentren obligados en conformidad, ¿no es cierto?, a esos contratos individuales o colectivos que hayan suscrito. ¿Ya? A partir de aquello, Daniel, ¿cómo podemos definir este derecho a huelga que hoy día en esta Carta Constitucional tienen trabajadoras y trabajadores? A ver, yo no... tenemos este derecho a huelga, pero no es lo que les gusta al que hizo la Carta Magna, pues dejémonos de cosas. Esto fue, nosotros tenemos acá la Constitución, el artículo 19, número 16, establece la libertad de trabajo. Entonces uno ya empieza a decirse, ¿por qué ponen la libertad de trabajo y no el derecho al trabajo, que era lo que a uno le saldría, ¿no es cierto?, naturalmente? Está, no sé, el derecho a la salud, tiene que estar el derecho a educación, el derecho a trabajar, no la libertad, como si aquí los trabajadores en Chile fueran a decir, no, esa pega no me gustó, no, voy a ir a esa otra pega, no, voy a cambiar para allá. O sea, la libertad la tienen los que tienen plata, los que eligen cosas son los que tienen dinero. Entonces, poner en el mismo nivel a los trabajadores, que son la gran masa de los chilenos, es bastante absurdo, porque está dentro de la mente de Jaime Guzmán y de los que inventaron la Constitución del 80, que todos los trabajadores en Chile tienen la libertad de trabajar en donde quieran. Y después insiste, perdona que me refiera, pero dice, toda persona tiene derecho a la libre contratación. Claro, sí, por supuesto, todos tenemos derecho a la libre contratación. Estoy leyendo la Constitución. Y a la libre elección del trabajo. Todos podemos elegir el trabajo que queramos, eso está clarísimo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Es partir por el final, es como un concepto de que cuando ahora decimos que la autoridad está divorciada de la realidad, desde la Constitución del 80, desde lo que la hicieron, ya estaban divorciados con la realidad existente, cuando te ponen ahí como lo más importante acá es la libre elección del trabajo. No tiene pies en la tierra, porque en el fondo lo que hace un trabajador es buscar una pega, meterse esa pega y ojalá alguien le garantizara el poder tener la pega, no andar buscando, así como que no, mire, ¿quiénes son los que buscan y pueden darse el lujo? Los muy, muy especialistas o los que tienen muchos estudios, pero eso no es la regla general, la mayoría somos, ¿cierto? Bueno, en el fondo también se considera acá la negociación colectiva que es un derecho, gracias a Dios, porque ya podrían haberlo incluso limitado, bueno, limitado está, ¿no?
pero establece una serie de cosas sobre, estoy refiriéndome específicamente al artículo 19, número 16, que tiene que ver con el derecho laboral. No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni las municipalidades. Ojo, despertamos, después lo vemos, lo vamos a conversar, pero ojo, ¿por qué? ¿Por qué no pueden? Bueno, ahí tenemos una situación. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, el abastecimiento de la población o la seguridad nacional. ¿Quién lo determina? Ahí tenemos otra cosa que también limita el derecho a huelga. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones y empresas cuyos trabajadores están sometidos a la prohibición que establece. El derecho a huelga no está establecido en la Constitución, así como principio, no está escrito. ¿Ah? Se deduce del procedimiento de negociación colectiva y está en la ley del trabajo, pero el derecho a huelga yo siento que debería estar establecido claramente en la Constitución. Y si yo me estoy presentando a candidato a constituyente, también voy con la idea de que el derecho a huelga esté establecido en la nueva Constitución. Y si tú me apuras, yo también creo que todos deben poder negociar colectivamente y todos también pueden tener derecho a huelga. Y eso, claro, es como decir, el comunista, no sé qué. Bueno, es que también hay una manera de pensar que es que se piensa que los trabajadores son los enemigos, entonces hay que limitarlos, en vez de hacerlos tus socios en la producción, en que juntos hacemos empresas, juntos construimos. No, aquí hay que limitarlos. Pero esa es la mentalidad de aquellos que hicieron la Constitución del 80, que son las 10 personas designadas por Pinochet, porque son la Comisión Ortúzar, ¿cierto? Y después el Consejo de Estado, que en ese tiempo existía, y por último la propia Junta de Gobierno también metió mano, siempre estando atrás ese peladito llamado Jaime Guzmán. Entonces, si tú me dices, bueno, el derecho a huelga nunca estuvo, no está en la Constitución, y los derechos sindicales están muy limitados, digamos. Sí, el derecho a sindicarse está en el artículo 19, número 19, y tiene una frase que yo también creo que vamos a analizar, y ustedes me permitirán, lo voy a anunciar nomás para que hable Carlos, pero las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Don Carlos, le cedo, pero esos son los que quería anunciar, los enunciados que quería hacer. Daniel, pero además la Constitución, es muy cierto lo que dices tú, no está consignando el concepto de la huelga, no aparece evidente. Y aparece incluso un tercero, que es un mediador, justamente para mediar entre la empresa y los sindicatos. ¿Cómo se vive al interior de los sindicatos y cómo es un proceso, ¿no es cierto?, de una huelga? ¿Cómo es un proceso de una huelga, Carlito? Buena pregunta. Es un tema complicado, yo creo. Primero, nosotros venimos saliendo de una huelga de 33 días aproximadamente en Antofagasta, de una negociación que fue bastante alargada por tema de la pandemia. No pudimos hacer las votaciones de la última oferta, íbamos a hacer las votaciones, justo se levanta se declara cuarentena en Antofagasta y tuvimos que postergar como por un mes, si no me equivoco, un poco más, la votación de la última oferta. Ahora referirme un poco a lo que estaba comentando Daniel. Claro, por ejemplo, los dirigentes sindicales no pueden, o los sindicatos no pueden participar de procesos políticos partidistas, más los gremialistas sí pueden hacerlo. Los dirigentes sindicales, por ejemplo, podríamos participar de postulaciones a cargos de representación popular. Los representantes de los empresarios sí podrían hacerlo. Eso yo creo que va en el espíritu de la Constitución y de las políticas de Pinocho y de Jaime Guzmán, precisamente. A lo que no me recuerdo si lo dijo Daniel, pero en la huelga, en la Constitución, no está literal, no dice los trabajadores podrán acceder a huelga, dice no podrán tener huelga ciertos trabajadores y ahí dice quienes no pueden participar. Entonces el constituyente como que entiende o da a conocer de que el resto de las personas sí podrán acceder a la huelga. Es por descarte. Claro, lo mismo que la negociación dice los sindicatos podrán negociar dentro de la empresa. Entonces también limita la negociación, centra el conflicto del sindicato y los trabajadores dentro de la empresa. Ese es el espíritu que ellos quieren, que mantener al trabajador relegado a la negociación o al resolver el conflicto dentro de la empresa y sacarlo de los conflictos políticos
que son más importantes y más trascendentes. Nosotros podemos negociar beneficios del mes a mes, del día a día de los trabajadores, mas no podemos, por ejemplo, ver, conversar o llegar a acuerdos como qué sistema de pensiones queremos nosotros. Se nos está prohibido ese trato. Entonces, la Constitución lo que hace con el trabajo lo limita, lo reduce a la parte colectiva del trabajo, lo reduce adentro de la empresa y libera a la negociación individual. Lo mismo que estaba haciendo el gobierno de Piñera durante el último tiempo, con la automatización, con el tema de la suspensión de los trabajos, era que la empresa negociara directamente con el trabajador, bypaseándose el sindicato. O sea, estamos diciendo que una mole va a negociar con una persona individual que encima en tiempos de pandemia, donde o te suspendo el trabajo o te vas para la casa despedido, no sé, no hay comparación. De hecho, por eso está el Código del Trabajo, tratar de equilibrar las posiciones. Sí, Carlito, ¿y qué pasa? Perdona, ¿y qué pasa cuando hay 5 o 6 sindicatos al interior de una empresa? Bueno, eso disminuye harto las fuerzas también. Yo trabajo en SGS Minerals, que es una empresa internacional que va comprando empresas, tiene un multiroot, opera bajo la figura del multiroot también, y somos alrededor de 10 o 15 sindicatos. Y eso también nos disgrega como fuerza. Bueno, yo llegué y ya estaba en estas condiciones. Lo que a nosotros nos toca es poder ver cómo cambiamos esa situación, cómo vamos unificando los sindicatos. Porque nosotros estábamos en huelga hace un mes atrás y había otros trabajadores que estaban trabajando. Entonces, es complicado el tema de la atomización. Exactamente, divide para reinar. Claro, exactamente. Oye, Daniel, acá hay una consulta a propósito de lo que tú decías al principio. Juan Carlos Ramírez, que es un dirigente del sector público, del Estado, ¿no es cierto? Dice: los públicos necesitan indemnización por años trabajados. ¿Qué pasa con aquello? Yo creo que hay que ir un poco más allá, don Juan Carlos Ramírez. Yo creo que, ¿por qué existen dos estatutos? ¿Por qué tienen que existir dos estatutos? Un estatuto para los que están sujetos a los privados y un estatuto que está sujeto a la administración pública. ¿Por qué? Incluso los municipales tienen otro, estatuto administrativo municipal. ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener todos un mismo estatuto base, digamos, o el Código del Trabajo? Entonces, eso a mí me parece bastante discriminatorio al día de hoy. Habría que sentarse a analizar seriamente si es necesario tener dos estatutos distintos, uno para los que están en la administración pública y uno que están sujetos a la administración de la empresa, el privado, digamos. Y eso de partida, y ahí entonces hacer una cuestión un poco más. Quizás llegamos a la conclusión de que sería mejor que siga existiendo esto que hoy día tenemos, ¿no? Se dice que la administración pública, si tú eres funcionario público de planta, es casi imposible que te echen. Entonces, eso un poco resguarda el derecho de que, en cambio, los que están sujetos al contrato de trabajo, el día de mañana el empleador le dice: ya te despido, necesidad de la empresa, chao. No puedes evitarlo. Pero no sé si esas dos cosas, habría que conversarlas, discutirlas, para ver si mantener solo un estatuto para todos los trabajadores o no dos. Ahora, en el estatuto, en la administración pública, acordarse que los que están más bien salvaguardados son los de planta, pero son los menos, pues. Acordarse que ahora los contrata con esta última indicación de la Contraloría, si te despiden en noviembre, bien fundamentado, sonaste, porque los contratas van de 1 de enero, 31 de diciembre, y así se va renovando. Y si ya después de todos estos problemas que hubo, va un contrata y lo despiden el 15 de noviembre, por ejemplo, y bien fundamentada la carta, diciéndole no le van a pagar nada y se va a ir. Entonces los contratas están bastante frágiles, ¿no?, su situación. ¿Y qué decir de los años y años y años en que el Estado contrataba a honorarios, con esa hipocresía, ¿no?, de los honorarios, en que los tenía ahí como honorarios por años de años sin pagarle imposiciones y además con una debilidad en su contrato, una cuestión que en cualquier momento te echaban? Aunque pasó que alguien en algún demandó siendo contrato honorario al Estado después de varios años, y se descubrió que la norma que lo fundamenta dice que tienen que ser por un objetivo específico, por corto tiempo
Y eso entonces no era así con los contratos honorarios de miles de trabajadores, porque el Estado es un pésimo empleador. Entonces empezaron a ganarle todos aquellos despedidos por el Estado, estando honorarios, empezaban a ganarle al fisco, a ganar todo su juicio. ¿Y por qué? Porque no se cumplía, porque no eran trabajadores de la administración pública, sino que era un contrato de trabajo encubierto, y entonces lo que tenía era el Estado de Chile, lo que hacía era tener un trabajador sujeto al contrato, al Código del Trabajo, y por lo tanto los trabajadores ganaron. Y todo aquel que está honorario y que ha trabajado varios años en una pega que no es específica ni por corto tiempo, le gana al Estado la indemnización por año de servicio. Porque obviamente, gracias a Dios, esto se dio. Insisto, todos aquellos trabajadores que lo hicieron, incluso con las municipalidades que los tuvieron también, se aplica y se dice no, porque este trabajo no es esporádico, ni es especializado, ni es especial para una cosa, esto ha sido de años y es un contrato de trabajo encubierto. Entonces le ha empezado a ganar. Tal es así que el Consejo de Defensa del Estado, que defiende los derechos del Estado, ahora negocia. Sí, pues negocia. Sí. Y a mí me ofrecieron, yo he estado por algunos trabajadores que estaban despedidos con honorario, yo demandé al fisco, y ahí venía el Consejo de Defensa del Estado, que nunca negocia, porque es más duro que no sé qué, a negociar ya, ok, mire, le pagamos las indemnizaciones que determine el juez, porque perdieron, pero así como lloviendo a chuzo, perdieron todas las demandas, y eso es una gran noticia. A ver si ahora el Estado se pone las pilas y empieza a poner más gente dentro de planta, digamos, y por último que cambie las leyes, pero no puede tener así, con esa fragilidad, esos contratos honorarios mentirosos. Los contratos honorarios mentirosos siempre han existido entre los privados también, yo creo que Carlos lo sabe. Sí. Pero por último uno lo tiene más claro y ¡pum! Generalmente puede ganar. Mira que está saludando a la Claudia Paz Facchinetti Farrán. Gran abogada. Gran Facchinetti. Sí, perfecto. Oye, Carlos, hay una consulta acá. Espérate. Aquí parece, dice, hoy el daño que genera el subcontrato sumado a la imposibilidad de una huelga es un daño tremendo a la disputa que se pudiera dar por demanda justa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Como siguiendo con el tema de la huelga, está relegado hoy día solo a la negociación colectiva reglada. Yo creo que también es un problema que lo limite eso, ¿no? El Estado no debería limitar la negociación, o sea, la huelga por ninguna forma. Hay diferentes tipos de huelga solidaria, por ejemplo, sí. O sea, no restringe la participación. Además, pensar que, por ejemplo, la negociación colectiva es un medio para redistribuir la riqueza. A mayor cantidad de negociaciones colectivas y huelga efectiva, también uno tiende a mejorar la redistribución de la riqueza. Entonces, por ejemplo, el problema que tiene el subcontrato es un problema con las contrataciones de las empresas. A nosotros nos pasa bastante eso. Escondía, por ejemplo, que una empresa mandante, yo pertenezco a una empresa de servicios de la minería, licita un proyecto por 3 años. Nosotros, mediante negociación colectiva, tendemos a subir los costos de la empresa. Entonces, después, Escondía vuelve a licitar 3 años después y tiende a bajar los costos de la licitación. Entonces, pierde la empresa a nosotros, se la gana a la de al lado, despiden a los trabajadores de nosotros, la contratan al lado por menos sueldo. Y eso es un daño, es un problema de la subcontratación, que hoy día es tremendo, porque la gente pierde empleo. Si a eso le sumamos la automatización, pierde empleo la gente, y la mitad se contratan en otro lado y la otra mitad queda sin pega. Exactamente. Quiero aportar algo ahí. Daniel. Sí. Lo que pasa es que estoy tan de acuerdo con Carlos, que si ustedes se fijan, este problema de la empresa de servicios transitorios y de la subcontratación es tan grave el problema que les voy a contar algo. Cuando vino el 18 de octubre del año pasado, al poco tiempo hubo una manifestación, miren dónde, en el hall del segundo juzgado del trabajo de Santiago. Abajo, ahí, una manifestación en el segundo juzgado laboral de Santiago, una manifestación ahí. ¿Saben quiénes hicieron la manifestación? Los jueces del segundo laboral. Aunque ustedes se caigan mejor no lo digamos. ¿Y saben cuál fue la carta que leyeron y por qué reclamaron? Porque creían que esta ley que se refiere a los servicios de transitorio y a todo lo que tiene que ver con la subcontratación era de una injusticia tremenda. Los propios jueces laborales del segundo Santiago lo hicieron. Y eso, sí, pues, y ustedes, si ustedes lo googlean o alguien quiere googlearlo, puede googlearlo y ver la declaración de los jueces del segundo laboral.
Porque obviamente existe lo mismo que dice Carlos, lo encuentro, pero toda la razón. Un trabajador en la mina está haciendo una pega, el del lado está haciendo la misma pega y tienen distintos sueldos, distintos zapatos de seguridad, distintos, o sea, estamos dos personas haciendo la misma pega con distinta realidad y eso es impresentable. ¿Y eso por qué es? Por la mentalidad neoliberal de aquellos que hicieron la ley también. Porque en el fondo aquí todo se convierte en lucro, no hay protección al trabajador, no hay hay discriminación, hay de todo, pero no, se legisló en el 183 y para adelante con todas sus letras que tiene F, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claramente, la subcontratación es un problema. La subcontratación no empezó para eso, la subcontratación empezó para otras cosas, para algo mucho más definido, para las pegas que no eran propias de una empresa que iba a hacer. Esa es la mentalidad. Mira, ¿sabéis que nosotros hacemos tal cosa? Déjanos que el guardia que viene en la noche, por ejemplo, podamos subcontratar. Es una cosa que, mira, ¿sabéis que la trabajadora que viene más tarde a limpiar, uno podría entender en algunos conceptos, incluso mirándolo así, pero con harta lupa, que alguna subcontratación para cosas que no sean de la esencia de la propia empresa, pero hoy día se usa para todo. Y hay una hipocresía enorme. ¿Por qué? Porque lo único que se piensa es en el lucro. Entonces, para mí, por lo menos, si ustedes me apuran, yo creo que eso tendría que terminar o darse con... O sea, y sí, que me acusen de comunista si quieren, pero yo creo que hay que terminar con la subcontratación en los términos que está hoy día. Hay que limitarlo, pero muchísimo, o hacerla terminar. No puede ser que en el metro de Santiago hay tipos que hagan las mismas cosas y unos están contratados por el metro y otros subcontratados. Los que arriesgan su vida están subcontratados, ¿no? Los que no sé qué... La verdad es que es una falta de sensibilidad, de no pensar en los trabajadores, sino que siempre pensar en el lucro, y en la empresa. A mí el subcontratación es una cosa que me patea, digamos. Y yo creo que no soy yo el más capo, esto lo reclamaron los jueces, o sea, si los jueces del segundo laboral lo reclamaron, algo habrá ahí, ¿no? Porque no estamos diciendo que ellos sean los... Ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Oye, Carlos, ¿qué pasa a propósito de este comentario, esta reflexión, ¿no es cierto?, que hace Ricardo Harder respecto a los rompehuelgas? ¿Cómo se da esa realidad ahí en tu área de trabajo? Esquiroles, yo creo que es complicado el tema de rompehuelgas, o sea, la gente necesariamente tiene que ir a trabajar y la empresa los pone ahí a hacer conflictos entre trabajadores. Por parte nuestra, cuando han habido conflictos de un sindicato, nosotros nos quedamos al lado, nadie pasa por encima de otro compañero. Tendemos a tratar de hacer eso, no romper una huelga. Si alguien tiene un sindicato tiene un conflicto con la empresa, el otro se hace de un lado, no rompen esa relación. Para ayudar al sindicato también, si ahí somos todos compañeros. Pero el tema de los rompehuelgas tiene otro sentido también, que pueden ser otros trabajadores que vienen por dentro, hacen reemplazo. Hoy día también se supone que no debería existir el reemplazo, pero existe, es parte de los servicios mínimos, por ejemplo, que deberían ser solo para cubrir puestos, como ni siquiera puestos de funciones, sino que servicios estratégicos para no causar daño a la empresa o al medio ambiente. Pero en los servicios mínimos todas las empresas tratan de meter trabajadores y meter producción ahí. O también directamente poner trabajadores a hacer reemplazo en huelga, que nosotros también nos pasó, fiscalizamos, mandamos todos los datos y la inspección, como estaban haciendo las fiscalizaciones por correo, no encontraron nada. Entonces uno pelea contra la empresa y contra toda una institucionalidad también que está atada de mano en muchas ocasiones. Correcto. Daniel, mira, aquí hay una consulta de Juan Carlos Ramírez también. Dice, más que una consulta, una reflexión también. Los proveedores del Estado que prestan servicios de horas hombre, su capital está financiado con más del 50% por el Estado. Debieran someterse a mejores condiciones laborales. Sí, hay una discusión ahí bastante grande respecto de si el Estado es solidariamente responsable también.
porque el Estado, o sea, tú sabes que si hay una subcontratación, tú puedes demandar, pero estamos hablando ya después del final, cuando llegamos a demandar. Yo creo que lo que yo decía era antes, ¿no? Porque claro, tú puedes ganar una demanda, pero te quedas sin pega, po. Si ese es el tema. O sea, la subcontratación tiene eso, que ya, ok, me la hicieron los subcontratistas y yo ya demando al subcontratista, que además puedo demandar subsidiariamente al contratista y además puedo demandar subsidiariamente al mandante, si yo lo puedo hacer. Y puede que les gane, porque al final el mandante es el más poderoso y puede que me paguen todo, pero me quedé sin trabajo. Entonces eso es lo que uno quiere antes que eso pase, a llegar a demandar al subcontratista y al contratista y al mandante, que la cosa se arregle para que la pega sea más estable, digamos. Y lo que dice Juan Carlos también es cierto. El Estado, uno puede, y yo he visto demandas también en que el Estado ha sido condenado como empresa mandante, porque obviamente contrata servicios y eso a veces contratan a otro y así. Y el Estado el que paga al final del día, pero quiere sacar las castañas con la mano del gato, ¿sí? Es igual que el resto, porque es la mentalidad, ¿sí? Tenemos que convencernos que lo que hay que cambiar aquí es la mentalidad de quienes legislan y la mentalidad de los que hacen las políticas públicas, digamos. Y si detrás de una política pública está gastar lo menos posible, claro, pasa eso que decía el señor Ramírez, ¿no? Exactamente. Aquí Claudia agrega que la empresa principal puede contratar a otro contratista y reemplazar a todos los trabajadores de la contratista en huelga, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí hay un tema, como dices tú, de eludir responsabilidades en definitiva frente al cuento. Aquí hay otra consulta, Carlos, a ver si dice, en el tema de servicios mínimos después de un recurso jerárquico interpuesto por la empresa, ¿cuánto es el tiempo legal para ser resuelto? Ofelia Morales, ella es dirigente de Cuprum, del sindicato de Cuprum, y ellos tienen ¿Ya? un problema con los servicios mínimos. Lo mismo pasó con la clínica Antofagasta, clínica Bupa, tuvieron como 2 años sin poder resolver el tema de servicios mínimos. Y ellos van para la misma. No demandar, o sea, tienen atado ahí con que no llegan las resoluciones, no hay respuesta de la inspección del trabajo. O sea, yo entiendo que la inspección respondió, la empresa como que apeló y ahí están como en eso. Perfecto. La ley no establece plazo para que la inspección vea pero es que la ley tendría que revisarlo, porque yo creo que el recurso jerárquico está en otra ley, en la ley de administración del Estado, digamos, no en la ley de... Eso habría que verlo, ¿eh? Oye, empezamos, Daniel, con los pitutos. Dice Daniel Stingo, ¿cómo te podemos contactar para invitarte a un live? Puedes invitarte una chelita, un café. ¿Ah? Sí, ya, pero... sí. Bueno, pueden, a ver, que me escriban a danielstingo@gmail.com y vemos cómo hacerlo. Perfecto. Natalie Flores. Ya. Perfecto, muy bien. Sindicato Interempresa, no, sindicato CIPE, de profesionales de la educación. Sí, Oye, Carlos Yarcel tiene todo en la cabeza. Tiene todo. Así, No, sí, este hombre preparado. Oye, Natalie Flores, Carlos, dice en educación, en las corporaciones municipales, yo sé que tú no eres del área, pero, ¿no es cierto? No todos pueden negociar. Por ejemplo, los asistentes de la educación, ¿no es cierto? Por el Código del Trabajo, si pueden el estatuto docente, no. O sea, sí, ahí. ¿Qué pasa? Que hubo hace poquito la modificación de los asistentes de educación. Hace muy poquito la modificación. Sí. Aquí hay saludos de Antofagasta, ¿no es cierto? Sandra Palacio. Me imagino que es para usted, don Carlos. No, para Stingo también me dijo que iba a mandar saludos, que ella me dijo que era Antofita y que le hablaba por Antofita. Claro, ¿cómo se llama? Instagram. Daniel, claro. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Nos hemos quejado hasta ahora. Ha sido 33 minutos de quejarnos. Miremos, 33 años de pura miremos la luz al final del túnel, o la vela, o la lámpara, lo que ustedes quieran, ¿ya? O el faro, los más optimistas. ¿Qué debiera, entonces, para el mundo, ¿no es cierto?, del trabajo, trabajadoras, trabajadores, ¿no es cierto?, y el servicio de seguridad social, qué debiera tener esta nueva constitución? ¿Sí o sí? Buena pregunta. Partiendo yo por el servicio o la seguridad social, yo creo que debería ser desprivatizada de una. O sea, no puede estar la seguridad social impuesta a los
los créditos del mercado, no podría generar ganancias o riquezas para unos pocos mientras la gente sigue teniendo problemas con las pensiones, con la salud. Entonces yo creo que primero que todo la seguridad social debería estar a cargo del Estado y no de particulares privados. Dentro de la legislación, de la Constitución, yo creo que debería reconocerse el derecho al trabajo, como mencionaba Daniel, al trabajo, la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Básicamente eso, sin eso no hay mejores condiciones para los trabajadores. Ahora, un poco más allá, yo creo que esto no es solo un tema de cambio constitucional y de mejorar la norma y de abrir la norma y que todo sea escrito en el papel, sino tenemos la capacidad de dialogar nosotros los trabajadores, no es mucho lo que se va a hacer. Yo pongo como ejemplo, puede ser la negociación ramal, que aunque esté establecida la negociación ramal dentro de la Constitución, si nosotros no tenemos capacidad de diálogo entre los diferentes trabajadores del mismo rubro, de la misma área, no vamos a hacer posible una negociación ramal. Versus lo que han hecho los portuarios, por ejemplo, que ellos también tienen un estatuto distinto, el estatuto portuario. Ellos tienen mucho más beneficios que la ley les entrega. Ellos, por ley, no deberían tener años de servicio, no deberían tener vacaciones, pero ellos sí lo logran con negociaciones colectivas. Y ellos tienen una organización de hecho, ni siquiera de derecho, como la Unión Portuaria de Chile. Y han mejorado sus condiciones solo con el ejercicio de la huelga y la negociación. Entonces, eso, porque se han mantenido unidos, si bien hay dos organizaciones grandes, pero están unidos en sus peleas, entonces son capaces de mejorar sus condiciones y también hacer huelgas solidarias, por ejemplo, que ellos paralizan alto por organizaciones sociales o por diferentes manifestaciones. Yo creo que son dos ejercicios, uno es el cambio constitucional y el otro el cambio cultural que nosotros tenemos que tener como trabajadores, como trabajadoras y como personas. Es harto lo que se nos viene. Sí, ahí de vuelta te voy a preguntar también sobre la formación sindical, que me parece muy relevante. Una escuela sindical nacional es muy urgente. Y bueno, después de Daniel, llamémosle Eclipse Guzmán, ¿tú ves algo de luz al final del túnel para la nueva Constitución? No, yo concuerdo con lo que dice Carlos. A mí me parece que debería estar establecido el derecho a huelga, el derecho a negociación colectiva, discutir algunos temas, porque no le tengamos miedo a discutir las cosas. Yo creo que la oportunidad que nos va a dar la nueva Constitución es discutir los temas sin que te los impongan. Guzmán lo impuso, Guzmán después formó la UDI. ¿A quién representa la Constitución del 80? Solo a un sector, que es el sector de Jaime Guzmán, digamos. Ahora esta Constitución va a haber sectores, todos, digamos, desde el PC hasta la UDI, no vamos a excluir a la UDI, pero también va a estar RN, el ADC, el PS, los comunistas, los Frente Amplistas, y eso, y mucho independiente, creo yo, ojalá. Entonces ahí va a haber una discusión más amplia. Y en ese sentido, creo que es muy importante. Pero a mí quería agregar algo a lo que dijo Carlos, que Carlos dijo cambio constitucional y cambio cultural. A ver, sí. Carlos, seamos sinceros. El cambio cultural en los trabajadores podría venir. Pero ¿cómo vas a lograr un cambio cultural en los empleadores? A ver, seamos sinceros, ¿podemos lograrlo? Yo tengo una visión que es medio catastrofista. Yo creo que hay que asustarlo. Sí, de todas maneras. Es el miedo. Así funcionan, y si no, no funcionan. No van a ceder solidariamente, salvo en la Teletón. Si no, actúan cuando están asustados, cuando tienen miedos. Así actúa el empresariado chileno. Y ahí entonces, y pasa en la política, y con el mismo sector, y pasa con los dueños de empresas, y pasa. Ahí es la única vez que están dispuestos a. Y se dio el 15 de noviembre, ¿cierto? Y se ha visto ahora, por ejemplo, hoy día con lo que costó con los pueblos originarios, bueno, porque saben que lo están mirando, pero en general actúan con miedo. Miedo a perder sus privilegios, no miedo a que alguien lo vaya a matar, es una estupidez. Miedo a perder privilegios. Entonces ahí es donde ya pues sí ceden y toda la cosa, pero con muchas marchas que tuvimos durante estos años, no se logró nada. Había marchas de 1 millón de personas, no más FP, etcétera. ¿Qué se logró? Nada. Hubo que salir a hacer un par de barricadas para que se asustaran y se dieran. Entonces yo siento que la parte cultural, que en Europa los empresarios la aprendieron, pero después de la Segunda Guerra Mundial, dejámonos, es una cosa bastante traumática. Aquí hay que presionar. O sea, la Constitución va a ser su parte, yo creo, ¿no? Pero lo otro es presión. Es presión porque no están dispuestos a ceder sus privilegios. Entonces, actúan con miedo. Esa es mi opinión.
Sí, yo Oye, comparto esa opinión sí, y lo vimos, yo creo, en la cuestión social, por ejemplo, lo que El generó que 25. existieran beneficios mínimos es porque la gente salió a manifestarse. Es lo mismo el 15 de noviembre. Si con el paro del 12 de noviembre quedaron todos asustados y la clase política completa en una noche logró llegar a un acuerdo básico. Yo creo que eso también vino a bajar un poco el ímpetu que se venía desarrollando en las calles, lo vino a estancar. Y hoy día hay un pacto más o menos armado para el cambio constitucional. Yo no sé qué vaya a salir de eso, pero sí espero que tenga mucha participación de independientes dentro de este espacio. Y cuando digo independientes no digo que sean personas autónomas y aisladas del resto, sino que sean representantes de organizaciones sociales, de asambleas, que se dio tanto durante este último año, que ellos deberían estar ahí mandatados y puestos para poder llevar las propuestas que tenemos en todo Chile. Y exactamente. yo creo que hay instancias también de eso a nivel nacional que se la están jugando por levantar candidaturas de independientes y levantar programas también, que es lo Ujú. fundamental. Más que levantar los rostros de candidatos, sino programas políticos a defender. Carlos, oye, mira, y además hay un fenómeno no menor, ¿ah? Desde la época de Ricabarren, que Antofagasta no había estado tan fuerte como estuvo, ¿no es cierto?, desde el 18 de octubre hacia adelante, y sobre todo en todo el proceso pre-plebiscito, ¿no es cierto?, que nosotros vivimos. Así que Antofagasta parece que despertó, ¿ah? Ya no es la Antofagasta dormida, no sé, despertó. Mm. ¿Ya? Oye, preguntaban Daniel y Carlos sobre el rol de las mutualidades, si esta debiera estar en manos del Estado. Esa era la pregunta. Lo que pasa es que parte del sistema de salud. Entonces, el sistema de salud también debería estar la mutualidad metida ahí. Todo esto se privatizó. El sistema de, hoy día, una mutual dice: no, esto es una enfermedad común, váyase. No lo quiero acá. Y el de la AFP o el de FANAS dice: no, esto es una enfermedad laboral. Y se patean al personaje. Y en vez de asumir alguno rápidamente. Entonces, ¿por qué? Porque se privatiza. Porque todo se ve buscando el lucro. Entonces, tenemos un trabajador que está enfermo o que tiene una dolencia, y todo lo pateándolo para el otro, y tiene que a la autoridad cada vez decir: no, esto es enfermedad laboral, no, esto es enfermedad común. ¿Dónde se ha visto eso? Que tratemos de sacarnos los enfermos de encima, tratemos de sacarnos a aquel que sufrió un accidente para endosárselo al otro sistema de salud que está allá. Entonces, claramente la mutualidad es un negocio y no puede ser. Tiene que Muchachos, ser parte integrante del sistema de salud estatal. ¿y qué pasa sobre todo en estos últimos 10 meses con las enfermedades mentales, por ejemplo? ¿Qué pasa con aquello? Al Yo mundo creo del que hay varias, trabajo. sí, ahí existe, sobre todo pensando en la gente que está trabajando desde las casas, que están haciendo Uh-huh. o tres labores al mismo tiempo, cuidando a los cabros chicos, haciendo almuerzo y viendo la pega. Y hoy día, antes sí había un horario de trabajo, hoy día ese horario no existe. Hasta el fin de semana, 24/7 está la gente disponible, poniendo todos sus medios a disposición del trabajo sin ninguna retribución extra. Por ejemplo, el año pasado se estaban prohibiendo los trabajos por plataforma, Uber Eats y todo eso, y eso hoy día les vino a salvar la pandemia porque los cabros andaban en bicicleta repartiendo los almuerzos o la cena hasta la 1 de la mañana. Eso se permitió, pero no hay una regulación para que ese trabajador tenga alguna garantía. Si el viejo choca, se lo atropellan, pierde. Carlos, ¿y Yo, cómo se está viviendo el protocolo con este tema, ¿no es cierto?, de la pandemia? ¿Qué pasa con el cuidado a los trabajadores, con estos protocolos que hay que tener? Mira, en el caso nuestro de la empresa, nosotros trabajamos en una faena en la negra que es propiedad de la empresa, pero a medida que se alejan los trabajadores de esa faena porque van a otros lugares, ahí las condiciones son precarias. Nosotros, una vez que volvimos de la huelga, algunos trabajadores han quejado por condiciones insalubres y hemos fiscalizado, demandado, y la empresa lo que hace, aparta a sus trabajadores de las pegas. Da igual, tenemos que demandar esas condiciones por abusos, prácticas desleales y cosas por el estilo. Y el problema también es que hoy día, con la pandemia, que están por videoconferencia, se están alargando las demandas, no sé, presentamos una en mayo y vamos a tener la primera audiencia en enero, si no me equivoco. Entonces ahora Correcto. presentamos otra, vamos a tener no sé cuándo audiencia. Sí. Y la empresa tampoco responde a la indemnidad que pueda tener el viejo, lo despide igual.
Entonces es complicado, hay todo un sistema que nos está acogotando, nos está apretando y el trabajador está como aislado. Yo creo que le hace falta un remesón fuerte y ponernos de acuerdo entre todos y tener una organización mayor que sea capaz de asustarlo, como dice Daniel. Lo que pasa es que además, digamos, creo que los movimientos sociales en que han llevado esto, e incluso la gente sin organización, y los partidos políticos no han estado a la altura. Uno habría esperado que después del 18 de octubre algunos por lo menos se pusieran las pilas. Algunos han actuado mejor que otros, pero están nada más muy amarrados, porque en el Congreso las facultades son pocas, ¿no? Ustedes saben que el hiperpresidencialismo que tenemos en Chile hace que muchas veces el Congreso se queje y diga, ¿sabe que yo soy un buzón acá? Pues recibo cosas, pero no soy capaz de hacer nada por el hiperpresidencialismo. Entonces también eso sumado a que hay no una buena, digamos, una buena administración, una buena ejecución, que los partidos políticos están al debe, todavía mirándose el ombligo, y para qué decirlo la nueva mayoría, estos los ex concertación. Claro, el movimiento social tiene que poco menos que batirse solo porque no tiene quien lo ampare más allá de las declaraciones. Entonces, yo entiendo eso, a que en verdad la pandemia se suma además a un gobierno absolutamente inepto, ¿no? Que no ayuda socialmente a la gente, porque si el sacar el 10% de tu AFP no es la mejor noticia, pero fue lo que quedó. La gente salvó al gobierno en el fondo, poniendo 17.000 millones de dólares en el mercado para que la gente comprara sus cosas, pagara sus gastos. La verdad es que la gente sin querer salvó al gobierno, y en esta segunda también lo va a hacer. Este gobierno es tan ineficaz que aportó 5.000 millones, o sea, un tercio de lo que aportó la propia gente. Entonces, con un gobierno tan malo y con los políticos que todavía se están mirando el ombligo, el movimiento social es el que tiene que, pero tampoco se puede con una pandemia que esté aísla de todo. Exactamente. Carlos, aquí Ronald plantea que muchos de los temas que hemos conversado hoy día son parte del decálogo del eje sindical constituyente. Una pregunta al hueso, Carlos. ¿Por qué tú estás en eje sindical constituyente? ¿Qué te motivó? ¿Qué te inspiró? Me invitó a conversar y a trabajar en este espacio con la idea de armar equipos de trabajo para defender candidaturas independientes dentro a la Constitución. Hay diferentes espacios que se han formado, uno de ellos es el eje sindical constituyente. Yo creo que es una buena plataforma para poder entregar insumos y conocimientos, herramientas a algunos dirigentes, por ejemplo, sociales o sindicales, que quieran presentarse como constituyentes, poder apoyarse de este espacio. Entonces es una buena instancia para poder trabajar. Yo no voy de constituyente, yo voy apoyando, espero poder apoyar algunas candidaturas de acá en Antofagasta, que tengan representación de las bases, de trabajadores. Daniel, tú hacías un análisis ahí respecto a la credibilidad, ¿no es cierto?, del pueblo chileno. Y en esto, ¿para qué vamos a citar la lista de supermercados, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, etcétera, el gobierno, el Estado en general, los tribunales, etcétera, ¿ya? Pero a tu juicio, ¿por qué hay tan poca sindicalización en nuestro país? ¿También ahí está este prejuicio ciudadano respecto al liderazgo sindical? Yo creo que si alguna tarea hizo bien la dictadura y después los gobiernos de la concertación fue tratar de conflictuar y de meter estas basas diciendo que además también a través del miedo. La dictadura mató mucha gente, de dirigentes sindicales en un principio que también eran dirigentes políticos. Siempre trató de atomizar, como dice, o sea, de separar, de disminuir, ¿no? El plan laboral, acuérdense quién lo hizo. ¿Quién hizo el plan laboral? Pepe Piñera, el hermano del presidente, el mismo que hizo las AFP, hizo el plan laboral. Entonces, sacaron muchos derechos a los trabajadores y todo aquel que olía a sindicato o sindicalismo en la dictadura era tratado como de comunista, extremista, porque era sinónimo ser comunista y extremista, y le dieron duro. Y después con la concertación y todos estos años tampoco se le dio la relevancia que tenía al movimiento sindical. Yo creo que faltó mucho de darle más. Pero mira lo que pasó hace poco. Hace poco, en el segundo gobierno de Bachelet, hubo una reforma laboral. Y se buscó la titularidad sindical, porque no era posible que un grupo negociador, ¿no? Porque ¿a dónde sale esa cuestión del grupo negociador? ¿Dónde se inventó? ¿Dónde está esa cuestión? Que un grupo de gente que no está en un sindicato se organiza y quiere negociar colectivamente con un empleador.
Esa weá beneficia al empleador nomás, porque atomiza, porque separa, porque, ¿cierto?, diversifica a los trabajadores, etc. Bueno, cuando ya se aprobó la reforma y ya no existían más los grupos negociadores, sino que se le da titularidad sindical a los sindicatos, bueno, vino el Tribunal Constitucional a la petición de un grupo de empleadores y lo reincorporó, porque estamos todavía en esa vuelta, digamos, de los grupos de poder que mientras puedan beneficiar a los empleadores, a los empresarios, lo van a hacer. Y hoy día seguimos con los grupos negociadores que no significan nada. ¿A quién beneficia eso? A los empleadores, sí, obviamente. Si ellos, un grupo de gente que negocia colectivamente sin miedo a que lo despidan después, porque la gracia es que los dirigentes sindicales golpean la mesa y saben que no los van a despedir. Entonces, aquel que negocia colectivamente como grupo negociador es de cartón, logran un par de cositas y no lo despiden. ¿Y por qué no lo despiden si fue tan duro? No fue duro. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que erradicarlas. Yo creo que hay una mala visión o existía una mala visión de los dirigentes sindicales, falta formación de los dirigentes sindicales. Yo me he relacionado muchas veces con dirigentes sindicales, falta formación, faltan escuelas de dirigentes sindicales, pero también hay una impresión que dejó la dictadura y de ahí en adelante, y los trabajadores no ven, también por miedo, por lo precario que es el sistema laboral chileno, de meterse al sindicato. Muchos tienen miedo, los empleadores hacen campaña para que no entren, la inspección del trabajo se demora 1 kilo en atender las denuncias cuando hay ese tipo de cosas, porque yo lo he visto también, he presentado denuncias a la inspección, tiene poca gente. La inspección del trabajo también depende del gobierno turno, ¿cierto? O sea, el director del trabajo lo pone el gobierno turno. Eso debería ser independiente, debería ser autónomo, con patrimonio propio, como el Banco Central, para que no tuviera que depender de cada 4 años cambiar. Entonces, ese tipo de cosas también hacen que la gente tenga miedo de entrar al sindicato, te hablan mal del sindicato. Yo te voy a decir una cosa, hay colegios religiosos que dicen, no, aquí no se hace sindicato porque aquí nosotros somos religiosos, funcionamos de otra forma. Oye, perdón, el sindicato es un derecho mínimo básico a organizarse como trabajadores, en el lugar que esté. Entonces, hay una mentalidad todavía muy dando vuelta por ahí que hay que erradicar respecto de que no sería lo negativo. También a veces los propios dirigentes sindicales o en la propia CUT, cuando esas cosas que pasan, ¿no? Una elección fraudulenta o por lo menos penca, digamos. Esas cosas hay que ir erradicando, ir limpiando y dejar que sean los mejores también los que estén ahí. Muchachos, en los minutos finales, este es como los minutos de confianza. Digan aquello que quisieran decir y que yo no les he preguntado, ni la gente, nuestros seguidores y nuestros ciudadanas no les han preguntado y ustedes quisieran decir ahora, porque mañana puede ser muy tarde. Daniel, dale nomás. No, yo voy a irme a una cosa un poco más general, siempre lo digo, pero primero agradecer a don Jaime y a Carlos, a ti que hemos estado en esta reunión. Lo que sí, mi invitación es un poco más general que la cosa laboral, es a votar. Yo creo que lo del 25 de octubre no fue el final de un proceso, fue el inicio de un proceso. Siento decírselos, queridos amigos y amigas, pero aquí no terminó, aquí empezamos. El 25 de octubre empezamos un camino. Entonces, si alguien cree que con eso terminamos, no. Aquí hay que levantarse el 11 de abril, ir a votar por candidatos a gobernadores, constituyentes, alcaldes, concejales, participar en la asamblea en los barrios territoriales, participar en la elección y participar en los sindicatos también, participar, porque ya el despertar de Chile no era solamente así como una frase, es despertar, queremos hacer cosas. Yo he dado más de 250 charlas desde el 18 de octubre del año pasado. La mitad presencial, la otra mitad vía Zoom o estas plataformas. Y lo que siento es que la gente quiere participar, quiere hacer cosas, quiere estar. Entonces, yo creo que la invitación es a que participen, después también participen en la elección de final de año de diputados y senadores, que son los que van a implementar la nueva constitución. Entonces hay que elegir a buenos candidatos, olvidarnos de la derecha una buena vez, que baje su participación la derecha, porque la gente despertó, ya no está votando por los mismos, no votar porque aquel que tenga el lechero más grande o ponga más plata, sino por aquel que representa los derechos de los trabajadores, y eso es cosa de mirarlo en el congreso.cl, cómo votan. ¿Cómo vota la UDI? ¿Cómo vota el diputado, el senador de RN? ¿Cómo votan? A ver si está votando por mí y no me miro más el lecherito que puso más carteles, voto por él. Y eso es muy importante y después aprobar la nueva constitución. Yo creo que es muy importante la participación ciudadana en todos los frentes. Y esa es la invitación que yo hago siempre. ¿Don Carlos?
Gracias. También agradecer la invitación. Está interesante esto, se hizo cortito el rato de conversa. Viste, yo les dije. Sí, yo he tenido como 200 charlas nomás, no he tenido Mira, yo creo que, siguiendo la conversación, yo creo que no solo basta con votar. Votar siempre nos dijeron que la democracia era votando por una persona que nos representaron durante 4 años. Yo creo que hoy día hay que darle vuelta a eso y hay que hacerse parte de las discusiones, de la asamblea. Yo creo que en Chile hay una fuerte crisis de delegación. Como que hay que hacer una pega, elegimos a nuestros representantes del sindicato, la junta de vecinos, al diputado, al concejal, y que ellos nos resuelvan los problemas que nosotros quisiéramos que nos resolvieran. Pero no somos capaces de dar la discusión de cómo queremos que nos resuelvan estos problemas, cuáles son los fondos que a nosotros nos interesan, y eso se hace discutiendo, conversando, estudiando, llegando a acuerdos, y necesariamente entregando parte del tiempo que uno tiene, en vez de estar viendo tele, a dar estos temas, a ser parte de la discusión y a ser parte de la solución. Porque si solo nos decidimos, bueno, ya votamos, ya salimos a marchar, todo lo que marchamos el año pasado, votamos el 25 y vamos a votar por algún constituyente. Pero eso no nos resuelve nada, si no somos capaces de nosotros saber qué es lo que hay que cambiar dentro de la Constitución para saber qué es lo que tenemos que avanzar después, más adelante, o cuando se esté discutiendo, cuando estén hablando de trabajo, ¿qué vamos a opinar nosotros? Si no sacamos al constituyente que nosotros queremos, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a presentarle algo a alguien? Yo creo que esa es harta pega que nos queda por delante, y espero que la gente se motive y sea capaz de sumarse a estos trabajos. Aquí en Antofagasta tenemos hartas pegas. Hoy día, precisamente en estos momentos, hay 3 actividades paralelas de discusión de programas de trabajo, educación, de cultura, de arte, y la próxima semana hay más. El sábado tuvimos uno de trabajo en la mañana. Entonces, la gente no puede decir que no hay espacio para generar la discusión, sino que solamente no se suban. Lo importante aquí es participar y dar todo el rato, dar cara, no solo marchando, sino también proponiendo. Carlos, además, dentro de lo que ustedes han citado, ¿no es cierto?, que es el voto, que es la acción, y estamos hablando de la acción de los barrios, de las comunas, hay que empezar a cambiar por casa este país. No se cambia desde lo macro, se cambia desde lo que tengo al lado, el vecino, conversando, a lo mejor discutiendo, debatiendo, no teniendo miedo. Y a propósito de aquello, hay un concepto, disculpa, que se le olvidó a ambos. Y yo se lo voy a recordar porque don Daniel va de candidato por el distrito 8. No solo vamos a ir a votar, no solo vamos a mover los barrios, las comunas y las regiones, también vamos a fiscalizar que hagan la pega los constituyentes. Es decir, aquello que le vamos a entregar en sus manos, vamos a, ¿no es cierto?, a seguirlos en el continuum hasta que ojalá aquello esté depositado, si no en la estructura de la Carta Fundamental, por lo menos estar en las leyes para, de alguna manera, sentirnos reflejados que esto que hemos hecho no es solo para nosotros, es para las generaciones que vienen. En promedio, tú me corriges, Daniel, las constituciones duran entre 30 y 40 años, más o menos, en promedio. Entonces, un poco más, 60 años. Bueno. Imagínate, entonces tenemos para rato con lo que vayamos a construir ahora. Así que, recuérdanos, por favor, ¿cuál es el distrito 8? ¿Cuáles son las comunas? Ya, dale nomás, aprovecha. No, gracias. No, Maipú, Cerrillos, Estación Central, Quilicura, Pudahuel, Lampa, Colina y Tiltil. Es un distrito enorme. Mucha gente, si no es el más grande de Chile, debe ser de los 2 o 3 más grandes de Chile, y además es muy grande en terreno, para Santiago, no voy a decir en la región de Magallanes son mucho más grandes, pero en Santiago es el distrito más grande, porque además Colina es muy grande como territorio, y mucha gente también, más de 1,5 millones de personas. Entonces son 8 comunas muy grandes, y feliz que me hayan elegido ellos para representarlos también, pues me lo pidieron algunos dirigentes, así que... Bueno, esto se cierra... Sí. Por ejemplo, los plebiscitos intermedios para zanjar cosas que no se zanjen en la convención. ¿Qué opinas de eso, no? Me parece muy bueno, pues. El reglamento tiene que establecerlo. Ojalá que logremos eso. La derecha quiere oponerse porque dice que eso no está en el acuerdo, no sé qué, pero en el reglamento se podría poner, a mí me parecería muy interesante, porque así vamos depositando en el representado la obligación de también colaborar con nosotros. La Constitución no la hacen solamente los constituyentes, la hace todo aquel que quiera participar a través de, ojalá haya canales de televisión
viendo todos los días qué se está discutiendo, la gente pueda ir a preguntar, los constituyentes vayan a dar cuenta de lo que está pasando. Tiene que ser de cara al país, no puede ser cerrado. Esto no es una elección de papa, weón, que se cierra y sale humo blanco. Aquí abierto todos. Y si hay que presionar, se presiona, porque viejito, si aquí el que manda aquí es el pueblo, no los representantes. Correcto. Bueno, el desafío, Daniel, de aquí al 11 de enero, ¿no es cierto? Yo espero que también te tengamos en nuestro espacio después del 11 de enero. El 11 de enero es la inscripción y el 11 de abril es la elección. Exactamente. ¿Ya? Y también la invitación, Daniel, a que visiten nuestro sitio web www.eje Sindical Constituyente. Ahí tenemos un decálogo. Ojalá que puedas adherir a esta manifestación popular y pluralista, multicultural que estamos construyendo y te puedas sumar a esta gran fuerza de trabajadoras y trabajadores. Así que agradecerte nuevamente, Daniel, tu tiempo, tu energía, tus conocimientos, y también a Carlito, un saludo ahí a Antofa, ya, vale, gracias. Que ya despertó definitivamente, así que, y por supuesto a cada una, no me sé todas las comunas, pero el Llano, San Miguel, Osorno, Maipú, Antofagasta, Iquique, que hoy día estuvieron en nuestra conexión también, agradecerle por supuesto, cacarear, viralizar, que esto sea peor que la pandemia, que todo el mundo tenga, ¿no es cierto?, el concepto súper claro de lo que quiere construir en la nueva Constitución. Así que, Daniel, Carlos, un abrazo a la distancia y muchas gracias por nos vemos, Jaime, Daniel. Nos vemos el jueves. El jueves vamos a ver el tema del retail. Con un importante abogado de la Dirección del Trabajo y con una importante dirigente también del mundo del retail. Así que, trabajadores, a poner ojo. Jueves 19 de enero. Chao. Gracias. Chao.